motor magnético de una bocina está diseñado igual que el magnetismo que ejerce la Tierra. Pues ahora sí que el FS es un dilema entre los instaladores. Hay instaladores que dicen que el FS es la frecuencia de resonancia del bajo y hace su caja entonada a la frecuencia de resonancia del bajo. Pero hay instaladores que dicen que el FS es el pico más alto de impedancia del bajo. Y su gran secreto, espero que no me van a demandar por esto, ¿Qué tal, amigos de Sony Lake? Espero se encuentren excelente. Yo, como siempre, muy contento de saludarlos, y en esta ocasión les tengo una entrevista, un podcast muy especial con una persona dedicada a la reparación de subwoofer, que conoce los secretos que hay dentro de ellos, que nos va a pasar algunos tips sobre cajas acústicas. Y bueno, vamos a hablar en realidad de todo un poco en el tema de car audio. Si tú eres un apasionado, si tú eres un taller y quieres un poco más de información, creo que este video es para ti. Realmente las pláticas que vamos a tener son un poco técnicas llevadas a un nivel mayor, pero puedes comentar aquí abajo y con mucho gusto podemos resolver tus dudas. El motor magnético de una bocina está diseñado igual que el magnetismo que ejerce la Tierra. En la Tierra tenemos polo norte y polo sur. En los bajos es igual. Tenemos polo norte y polo sur. Entonces, en la Tierra, ¿dónde sucede el magnetismo? En el ecuador, que es el punto medio. En el motor magnético, el ecuador es la brecha magnética, lo que está aquí. Entonces, obviamente, entre más brecha magnética tengamos, va a estar capacitado, este motor va a estar capacitando a la bobina a que tenga mayor excursión, o sea, más alargamiento de brecha, mayor excursión, sin que se dañe la bobina. La bobina, si está trabajando dentro de una brecha magnética, así le pasas potencia, o sea, fuerte, va a estar soportando sin calentarse. Si tienes una brecha magnética delgada, vas a perder esa. O sea, sí me doy a entender. Por ejemplo, esta placa polar va al centro de esta bobina. Supongamos que tenga, la regla debería ser 1:3. Si tenemos 40 milímetros de bobina de vanado, divide 40 entre 3, nos toca como de a 13 más o menos. Entonces esos 13 milímetros es el mínimo que deberíamos tener de brecha magnética. O sea, deberíamos tener una placa polar de para 13, que lo sostenga el imán. para que la bobina no se esté recalentando, porque la bobina, cuando pierde brecha magnética, deja de trabajar como bobina y trabaja como resistencia. Las resistencias, su característica es que se calientan. Entonces tenemos una placa de 13 milímetros y su posición natural debe ser al centro. 13 milímetros debe ser al centro y tenemos que tener otros 13 acá y otros 13 acá. Entonces, cuando tú trabajas, la bobina va a hacer esto y va a hacer esto. Y en todo el tiempo vamos a tener brecha magnética. Y nos va a capacitar ese bajo para que esa bobina no se caliente. Esta bocina tiene daño. ¿Qué notas? No, pues ya está quemada. Cambio de coloración. Su color natural es este. ¿Por qué se está calentando? Porque está perdiendo su brecha magnética. Este bajo, en la caja que está trabajando, a mí me lo llevaron a reparar. Pero no sé cómo esté la caja. Por lo regular a mí me llevan los bajos dañados y pues yo los reparo. Pero aquí este daño me indica que este bajo está trabajando hacia abajo. Todo el tiempo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces la placa magnética, la placa polar está en esta zona y esta zona está hacia abajo y está perdiendo inductancia. Y por eso esta bobina está empezándose a calentar. Hay casos contrarios que llegan y está quemado de arriba y acá no. Hay un Y es porque está excursionando en forma positiva hacia afuera. Esto es una excursión positiva, una excursión negativa. Entonces hay bajos que solamente están trabajando nomás así. Eso es por tema de diseño de caja. Entonces, en este caso, este bajo pues tiene ese daño. Aparte de que también hay rasgos de que está viendo una excursión que ¿cómo se llama? Está teniendo turbulencia interna. Ya sea que se mueve la misma. La bobina, naturalmente, su movimiento debe ser lineal. Entre más lineal, hacia arriba, hacia abajo, es mejor. Los que se encargan de que para que no se dañe la misma bobina. es que si te fijas el entrehierro o la brecha, al poner todo el bajo, no raspa. Y tenemos unos cuantos milímetros
Ahí se ve, mira. Entonces, entre más lineal mantengas esta bobina, menos va a tener la opción de que raspe. Aquí está iniciando a raspar, ¿por qué? Tenemos un daño en la suspensión. Y está un daño en la bobina al contrario de donde está el daño de la suspensión. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la suspensión y el centrador no están brindando su función, que es mantener una excursión lineal, la bobina naturalmente va a tender a moverse errante. No va a ser para arriba y para abajo, va a vibrar. De hecho, naturalmente su movimiento es vibrar, vibrar. Entonces, cuando el centrador y la suspensión la mantienen, en lugar de poder vibrar hacia arriba o hacia abajo, así. Y cuando empieza a tener ese daño, pues es lo que pasa. Entonces, me platicabas algo bien interesante del imán, que eso tú lo mides con un aparatito que... sí. Ese la verdad nunca lo había visto. Este es un medidor de Gauss. De Gauss. ¿Y mide las onzas de imán o mide No, la te mide la intensidad del flujo magnético de la brecha. Si quieres, la usamos aquí. A ver, normalmente, en mi experiencia al medir bajos, en un subwoofer tenemos desde 5000 Gauss hasta el más grande que he medido son como 9500. Y te estoy hablando ya bajos pesados de 50, 60 kilos. Entonces, en una bocina, el campo magnético, la intensidad es mucho mayor. Una bocina de neodimio de 6,5 te llega a tener hasta 14,000 o 16,000 Gauss. Pero tenemos una limitante con una brecha magnética más angosta. Haz de cuenta que el secreto aquí está. Tienes mayor brecha magnética, te capacita mayor excursión, pero menor intensidad. Menor brecha magnética te da menos excursión, pero mayor intensidad. A la hora de un bajo, pues en realidad en el bajo ocupas excursión, porque las frecuencias bajas necesitan oscilaciones más grandes. Por eso siempre va a tener más placa polar y va a ser más excursión la que maneja. Y las bocinas de voz, los medios, en realidad no necesitan una excursión tan grande. Entonces, sí, es poca la... Es muy poca. En realidad son vibraciones, recordando que cada frecuencia, por ejemplo, si estamos hablando de 1000 Hz, son 1000 vibraciones por segundo. Oye, eso tenía yo una duda. ¿Se mueve 1000 veces el bajo en un segundo? Por un segundo. ¿O más bien el movimiento hace que la onda...? No, son 1000 vibraciones por segundo. Sí se mueve eso. Sí, pero son unas vibraciones muy pequeñas, muy cortitas, tanto que no las alcanzas ni las cámaras las alcanzan a ubicar. Por eso, entre más alta es la reproducción del altoparlante, más pequeño termina siendo. Los agudos, si lo pones a trabajar a 16.5K, son 16.500 vibraciones por segundo. Sí. ¿Te imaginas la velocidad que tiene que alcanzar? Entonces, si tú le pones materiales pesados a algo así, no puede alcanzar esas velocidades. Por eso el agudo pues trae una bobinita muy pequeña, con sus diafragmas pequeños y una intensidad que si mides el magneto de un agudo, también se va como a 15,000 Gauss. En este caso, mira, este hay que saberlo usar, tiene una entrada negativa y una positiva, o puede ser sur y norte. Yo sé que esta placa es sur y esta placa es norte, entonces tengo que hacer esto. El lado de sur en el sur y el lado de norte en el norte. Y me va a estar dando, este bajo tiene, lo voy a poner en el punto de mayor intensidad, 662 militeslas, que son 6,600 Gauss, más o menos. Está potente, ¿no? Está en un rango medio. Este bajo está para los 500 RMS, más o menos, que es un bajo en rango medio, o sea, ni es pequeño. Yo considero, mira, para mí los bajos en diferentes rangos, estamos hablando de bajos que trabajan entre 200 a 300 watts, es un bajo pequeño. De ahí se pasan a los rangos medios ya como de 400, que viene abarcando un bajo con más comercial, que es como el Kicker CBR, y todos los que están como en esa gama. Y la gama que sigue de ahí, que para mí es la mediana, es que trabajan entre 500 y 800 watts, que viene siendo, en este caso, este es el Alpine R. En la versión de Kicker, un ejemplo más fácil es el CBX o el L7. Hay más marcas, estamos hablando en Rockford Fosgate, viene siendo la versión P3, en la línea Punch, y así, JL Audio, estamos hablando del W6. Ese ya es el W6. De aquí ya se vienen los bajos pesados. Como en caso de en caso de las buenas marcas, está en esta marca el Type X,
Estamos hablando del T2 de Rockford Fosgate, estamos hablando del Solo X de Y Kicker. lo que cambia de la calidad del bajo puede ser la calidad también del magneto. Sí, Eso sí. es fundamental. Sobre todo en sus placas polares. Un bajo para que, no sé si te ha tocado ver bajos que trabajan, dices, funciona fuerte, pero te da un sonido feo. Aunque tu caja esté bien hecha, tú abres tu cajuela y el bajo se oyen sonidos como en el centro. Esos son ruidos de intermodulación, que son sonidos que se emiten a veces por distorsión, pero en la mayoría de los casos es el mismo ruido que emite la inductancia que genera la bobina conectada al ampli con el magnetismo que ya hay aquí. Entonces, si tú tienes unas placas polares buenas, ese ruido se disminuye bastante, no lo notas. De hecho, los bajos de buena marca, no sé si te ha tocado, haces cajas que son para uso diario en un carro normal y abres tu cajuela y se ven funcionando tranquilos. Y hay bajos que abres la cajuela y te dicen, no, se están descargando, pero no, son ruidos de intermodulación. Se oyen feo, pero es por esto. Y en la actualidad la mayoría de marcas, esto es lo que está limitando. Ahorita sale más caro ponerles un trozo de metal que ponerles un magneto. Entonces, ¿qué optan? Le metemos magnetos y metemos placas polares un poco. De hecho, me ha tocado bajos con menos placa polar. Y esos bajos funcionan fuerte. Pero es lo que te digo, si un bajo necesita excursión, ¿qué pasa? Al poner muchos magnetos con placas polares delgadas, tienes mucha potencia, vas a tener una intensidad muy fuerte aquí, Muy poca excursión. pero con muy poca excursión. Entonces, pues si sabes diseñar tus sistemas y elegir tus bajos, y te dicen, oye, quiero un sistema de open show, pues sin problemas. Ese tipo de bajo te va a funcionar porque va a estar limitado a una excursión. Obviamente en open show son frecuencias más altas las que van a trabajar. ¿Qué Y frecuencias más o menos? en open show pues, te van a andar trabajando de 50, 45, 50 para arriba para que la alcances a sentir bien. Hay personas que dicen que pueden llegar a bajar hasta los 30, incluso menos, pero siendo honestos son bajos que aunque llegues a lograr trabajar eso, si no traes muchos bajos no vas a sentir esa intensidad y vas a estar dañando bajos. De hecho se dañan los bajos. Entonces en open show pues haces una caja que esté entonada en frecuencias más altas para que tú las puedas escuchar afuera. Eso te iba a preguntar, Chinte. Por ejemplo, las cajas, esta de aquí, el bajo tiene un FS. ¿Y el FS qué sería? Es la frecuencia de resonancia. Supuestamente, pues ahora sí que el FS es un dilema entre los instaladores. Sí. Porque hay instaladores que dicen que el FS es la frecuencia de resonancia del bajo y hace su caja entonada a la frecuencia de resonancia del bajo. Pero hay instaladores que dicen que el FS es el pico más alto de impedancia del bajo. Entonces, esto puede tener pros y contras. Si hablamos de que, suponiendo ese bajo, no sé sus parámetros, pero que te arroja un FS de 30, ese FS en la curva de impedancia, el FS es en el punto más alto de impedancia también. Entonces, y eso va a restringir la potencia. Exactamente. Pero ese FS, porque de todos modos no va a necesitar tanta potencia para sonar fuerte en esa frecuencia. Pero ahora sí que eso va más allá de, no quiero entrar en dilemas o controversias, pero ya ahora sí que casi creo que eso es más criterio de las personas, Sí. del instalador encargado. Yo sinceramente sí me gusta ver el FS, pero me baso más a la excursión. En donde yo trabajo, en donde yo vivo, más que nada, la mayoría de clientes siempre andan buscando más con menos. O sea, lograr lo más posible con lo menos que puedas invertir. Y yo creo, pues más bien va a ser en todos lados, pero Sí. entonces lo primero que hago es sondear al cliente a ver en qué rango de frecuencias le gusta más su música. Banda, tenemos hip hop. Entonces, sinceramente, ahora sí que ahí yo ya me baso, digo, si voy a estar trabajando en 35 Hz, 33 Hz, que es donde tenemos el epicenter. El famoso Entonces, Tololoche. sí, entonces ahí, pues ahora sí voy a buscar una placa polar que esté de buen grosor para que el bajo no se me vaya a dañar. Chente, pero tú lo sabes porque lo saben los bajos. Pero una persona así normal es difícil. Es difícil que lo sepa, porque digo, yo sé, ya conozco, tengo 16 años trabajando en esto y ya muchas marcas los conozco. Este bajo no lo conocía, no conocía internamente. De hecho, hace poco lo publiqué ahí en mis estados del Face, Sí. porque este magneto yo lo he visto nada más
en bajos de gamas grandes y se me hizo padre. Me gustaría con una elevación polar un poco mayor, pero a lo que me toca ver de bajos modernos actuales, me gustó. Esto no me gustó tanto, pero esto sí me gustó. ¿Qué cosa no te gustó tanto? Es un solo Spider. Ok. Hay un punto que está bueno, está balanceado. Si te fijas, Sí. tienes las trenzas y tienes trenzas acá aunque no las ocupas. ¿Esto para qué? Para que la Para el carga sea peso. lineal. Y hacia los lados, para simular lo mismo, también tiene un refuerzo. Eso ayuda mucho, pero también trae problemas. Si te fijas, está quebrado el centrador ya. Ok. Entonces, termina siendo este bajo, a lo que yo veo en su composición, es un bajo que va a estar más diseñado para que suene un bajo con calidad, por su composición de su brecha, por la composición del centrador y por el tipo de materiales. Esta suspensión a mí me gusta mucho, te facilita mucha excursión. No sé este daño en qué se fue, no sé si pegaba, pero no es común encontrar este daño. Sí. Entonces, ese es el punto. El diámetro de la bobina, pues está bueno, sí me agrada, pero de todos modos, aquí también hay que ver cuánto costaría este bajo. No tengo idea cuánto vale este bajo Es actualmente. bien importante, ¿verdad? Sí, también hay que ver, porque también si llega tu cliente y dice, oye, tengo 2,000 o 3,000 pesos para un bajo, no creo que este bajo cueste 2,000 o 3,000 pesos. Sí. Entonces ahí también hay que saber elegir. Lo que me preguntabas, ¿cómo saber qué bajo voy a elegir? Yo siempre en mi taller tengo esta herramienta. Ok. Entonces, Eso es una... este es medidor. es un pie de rey, Pie de rey, sí. sí, algo así. ¿Y cómo le hago? Siempre uso la regla 1:3. Por cada espacio de la placa polar, o sea, por cada medida, debo tener 3 de bobina para no tener, o sea, lo que mi motor va a brindar de protección a esa bobina. Entonces, en este bajo, ¿Esa placa polar la tiene por arriba y por abajo? ¿O no? ¿O solo aquí? es esta es placa polar superior y la inferior es esta. Es todo el... Es esto, lo que sube hasta arriba, esa es la placa polar Ok. inferior. Entonces, Ya te entendí. Es tal cual como una capa es como y una adentro capa, están los exactamente. imanes. Están los imanes. En el espacio del imán no hay Sí. magnetismo, o sea, no hay brecha. La brecha es solamente La entre placa. placa y placa. Entonces, o sea, Órale. entre lo que sube de la placa y la placa. Por eso, en realidad la brecha es el grosor del plato polar superior. En este caso, tenemos un plato polar que mide 9.6 milímetros. Mi recomendación para el X-Max, multiplicas 9.6 por 3. ¿Cuánto sería? Son 18... 9 por 3, 27, 28.8. Que eso es la 28.8 bobina, el diámetro milímetros. Eso es lo que el motor te va a brindar de protección al momento de la excursión con la potencia que en realidad te indica. Entonces, si tú respetas eso, el bajo nunca lo vas a dañar. Va a ser muy duradero, porque esa bobina está trabajando en su área de confort. Es X-Max, diferente a meter un límite mecánico, porque también es otro punto de controversia. Hay personas que dicen que hacer esto es el X-Max, suben el bajo lo más que pueden, lo aflojan, lo suben lo más, y te dicen, ese es el X-Max. No, ese es el límite mecánico. Y si tú llevas el bajo al límite mecánico, lo más seguro es que con el tiempo, y no mucho tiempo, lo vas a dañar. Es como de tener un surito y decir, el surito corre 120 kilómetros sin dañárseme el motor, pero pues lo puedes llevar al límite. ¿Y cuánto tiempo te va a durar corriendo al límite el carrito? Eso es otra cosa. Por eso te digo, tienes que sondear muy bien tu cliente para eso. Por ejemplo, que tiene, dijimos, 9.6 milímetros de... Ay, ¿cómo se dice? Polar. De brecha magnética. Es placa polar. Placa es el grosor. polar, así es. Y te termina dando la ¿A brecha. cuánto lo entonarías bajo? Ay, ahí sí está. Está más laborioso. No, pero de todos modos, más o menos, hay una fórmula. Ok. No la he podido encontrar Sí, para saber el tamaño de las oscilaciones y las frecuencias que va a reproducir con esa oscilación. Pero sí tiene sentido eso, ¿verdad? O sea, que va a tener un cierto X-Max. Entre más baja la frecuencia, mayor X-Max requiere, porque las oscilaciones son mayores de tamaño. ¿Consideras que este bajo bajaría casi a 20 Hz? Sin daño no. No. Sin daño no.
El límite mecánico sí te lo daría porque trae un Spider muy grande, Muy robusto. muy robusto. Pero cuando Sí. ese Spider se afloje, es cuando van a venir los problemas. Porque el bajo va a perder su... En realidad, se ve grande la canasta, pero si te fijas, la parte del motor es esto. Sí. Y tenemos poco recorrido mecánico. Entonces, si tú no quieres dañar nunca tu bajo, este es el consejo. Si tú le mencionas al cliente, mira, va a haber daño, va a poder haber daño, que sea bajo, ahora sí que sea bajo su responsabilidad, Sí. pero sí, o sea, mecánicamente sí puede llegar, porque es un centrador bastante grande. Si te fijas, trae varias estrías. Hace rato lo comparábamos con el audio control y a mí del audio control me gustó que viene muy bien diseñado en la parte de los Spider para que al momento de los abuses no haya una sobreexcursión y la bobina no pierda esa brecha magnética. Incluso el audio control trae mejor brecha magnética que este. Nada más Órale. porque es más pequeño, soporta Sí. menos potencia, El que la pero bobina también es más chica, las onzas de sí, imán o son sea, menores. tiene que ver mucho también el tamaño de la bobina. Entre más grande sea la bobina, pues tiene mayor vueltas de cobre y por ende tienes más potencia para disipar en forma de calor. Sí. Aparte que una bobina entre mayor diámetro tiene, mayor capacidad para bajar frecuencia. Igual conos más grandes, mayor capacidad para bajar su frecuencia. Sí, que ayer nos Entonces, pasaba, fíjate, Chente, con unos bajos que hicimos en una S10, unos kicker de 8 pulgadas planos. Entonces le diseñamos una caja sencilla, todo, pero le poníamos epicenter y sonaba espantoso eso. Horrible. Me imagino que porque no puede bajar, ¿verdad? No puede reproducir. en los bajos planos es todo un show, Sí, porque haz de cuenta que el bajo plano terminas limitando el espacio. Entonces tú no vas a tener un espacio de recorrido de la bobina como este. sí, que tiene ¿Qué hacen? Reducen y simplemente tratan de aplanar el cono para tener un recorrido, un bajo en un pequeño recorrido. Pero ¿qué pasa? Que tienen brechas magnéticas muy pequeñas y el bajo naturalmente no te va a reproducir frecuencias muy bajas, que es lo que nos gustan a la mayoría. Hay excepciones, hay bajos excepciones en ese sentido de buena calidad. que si me ha tocado trabajar con JL Audio, los TW3, el TW5, que es el más grande, ahí sí, he trabajado los tres. El 13, he trabajado el 13, TW5 es el 13, ¿verdad? El TW3 tiene una versión de 13.0. Pero ese es el intermedio, el más grande es el 5. El 5. Trae bobina, me parece, de 7 pulgadas. No inventes. Es de 2 capas de 7 pulgadas y su gran secreto, espero que no me van a demandar por esto, pero su gran secreto de un bajo JL Audio es simplemente su brecha magnética. No la vas a ver, en ese bajo no la ves, esa yo la conozco. Pero su brecha magnética es mucho mejor que cualquier bajo del mercado. Entonces sí, cuesta mucho más y lo que quieran, pero es mucho mejor ese bajo, porque sí tiene un trabajo de ingeniería mucho mayor. Supieron cómo hacer una brecha grande en un bajo pequeño y trabaja muy bien. El TW3 me gusta igual, está muy bueno. Lo único que de ese no me gusta mucho es su diámetro de bobina. Trae una bobina pequeña, creo que es 1.5, de 8 capas, está muy bien. Eso de las capas te ayuda a disipar calor. Es disipar calor. Entre más capas tiene, o sea, tienes más cobre, más soporte de potencia, pero en forma de calor, o sea, disipas calor. Pero sí, aún así sigue teniendo una brecha magnética buena. De hecho, esos bajos tienen más brecha magnética que este bajo. Por eso valen lo que cuesta. Sí, son buenos bajos. Y de verdad hay más, pues hay marcas que han intentado imitarlos y que sí funcionan bien. No voy a decir nombres, pero los van a conocer. ¿Cómo cuál? Díganos, Chente. Pero sí hay marcas que están, pues ahora sí no sé si imitar como tal o encontraron las fábricas donde JL Audio trabaja y punto, pero sí son buenos bajos. Hemos calado ahorita los Audio Control, que salió la nueva línea, tanto de bocinas, tweeter, subwoofer, planos, normales, y la verdad suenan suaves, suenan bien. Suenan bastante bien. Con ellos no tengo experiencia. Nunca has abierto no me ha tocado reparar, no sé si porque sea nueva o porque no vaya a fallar. Porque también aquí es un punto, hay marcas que yo tengo muy poca experiencia con Rockford Fosgate, pero porque son líneas, o sea, sus líneas buenas fallan poco. Entonces no es lo mismo que luego de repente tienes de cierta marca 16 bajos para reparar y de otra marca nomás tienes uno. Entonces, a veces influye también qué marca se mueve más en cada sitio, pero también no es común tanta incidencia de falla y es cuando dices, no, pues X marca está mejor, X marca no falla,
Entonces ahí sí es algo muy, muy importante. Fíjate, tenía yo también una teoría, me la vas a Ujú. desmentir, que según yo una oscilación es arriba, abajo y vuelve a la posición. Y cuando hay distorsión se mantiene, no es Ujú. cuadrado eso. Y entonces no alcanza a Mira, refrigerar eso mismo. de hecho tengo un video por ahí en mi teléfono, pero cuando hay distorsión, cuando es una oscilación normal es linealmente arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando hay distorsión, la onda se vuelve cuadrada y Sí. ese lapso es un lapso de segundo, o sea, no es mucho. Pero hace esto y al momento que se queda ahí, la bobina vibra. Y luego baja, se queda abajo y vuelve a vibrar. Eso pasa en fracciones de segundo, Sí. pero eso es lo que está calentando las bobinas. Y O también la sea, misma fricción con sí, la... sí. El hecho de que se mantiene fuera pierde su brecha magnética, la parte de arriba, o se mantiene dentro, pierde su brecha magnética, la parte de abajo. Entonces, ese punto es en el que se empieza a calentar, calentar, y se empieza a acumular daño, hasta que deja de funcionar. Esta no se nota, pero esta estaba Ahora, empezando a acumular daño. si tuvieras poco presupuesto para comprarte un bajito, ¿qué elegirías en tu caso? ¿Te gusta mucho el bajo a ti? Sí, Sí te gusta. sí, me encanta. Los que me conocen, sí, soy ese pelero de corazón, no de tono. No de tono. No de ¿Te tono. gusta Yo musical? era en las competencias rey de la calle, me encantaba. Tenía una Cherokee que hace poquito la desarmé porque ya estaba viejita, pero el sistema lograba hacer 153.8 decibeles con 4500 watts. Eran dos subwoofers de 18 pulgadas, Digital Designs y Hair Trick, se hacía sin problemas. De hecho, por ahí hay videos en mi perfil y sí, la verdad a mí es lo que me encanta, porque, o sea, sí me gusta también los tonos de CPL y todo, Los tonos son de pero, tum, tum, sí, sí, tum, tum, como dos tonos. pero, no, de hecho en SPL nomás eliges, mi frecuencia de resonancia en mi carro son 60 y lo que pegó y vámonos. No puedes escuchar música, eso es Sí. SPL. Y ya SPL callejero, musical, lo que quieras, es presión igual, pero con música. De hecho, el juez te da tu track, eliges en qué frecuencia. Yo ya conocía mi camioneta, yo usaba un track que era de sonar de 33 a 36 Hz. Dependía mucho la hora del día a la que yo pegaba. Siempre trataba de buscar la hora más caliente, que se hacía un poco más blanda mi camioneta. En esa camioneta la traje como 8 años en eso, y yo ya sabía que entre más había flex, me ayudaba a sonar. Incluso me pasaba algo que va fuera de todas las teorías que luego conocen, que llegaba el punto, estaba insonorizada, tenía doble capa de insonorizante, aparte todas las partes de metal estaban pegadas con poliuretano industrial, Sí. entonces hacía un flex, pero sin sonar la lámina. Entonces el bajo llegaba a un punto en el que el bajo se movía hacia arriba y el toldo, o sea, la parte de arriba de la camioneta venía hacia abajo. Caray, como que Entonces jalaba el aire. hacía un desfase y hacía un ruido raro la camioneta, el sonido. Empezaba a irse como un helicóptero. Y en el medidor me aumentaba, pasaba de estar de 152, pasaba a 153.8. Ese ruido, que era un ruido mal, musicalmente no era música, pero me ayudaba a subir número. Si por algo los amigos detenían las puertas, me bajaba un decibel. Yo tenía que No, no, dejar no, quítense que todos. todos se quitaran. De hecho, no sé si les ha tocado por ahí ver en competencias, en videos, que llegan los carros y se les acuestan arriba. No sé si ya trabajaron sus carros y ya vieron que deteniendo la lámina pegan mejor, o simplemente piensan que sin el flex van a tener más números, porque en mi camioneta, al yo eliminar el flex, de hecho una vez quise atornillar mi tapa trasera, no, No. perdí un decibel. Mi camioneta se abría la tapa, sentía, sabes, que hasta salía poquito aire, las puertas se abrían, las de atrás se veía que se abrían, y eso me ayudaba mucho, No me manches, ayudaba sí. mucho. Entonces, pues ahora sí que en ese sentido tenía una maestría en mi camioneta, ¿Y cosa lo diferente a traías los en la demás. calle así tú Sí, tocando? también salía en mi pueblillo. Sí, Yo vivo en un te pueblito y gustaba. era muy odiado en mi juventud antes de casarme. Todo el mundo te Me encantaba, conocía. me encantaba. Esa camioneta había veces sonaba 2, 3 cuadras, y más si era en la noche, estaba. Le subías Sí, tú. sí, ya después me casé y ya no. Me daba un poco más de vergüenza, decía, ya no voy a molestar a la gente, ¿verdad? Pero sí, me seguí yendo todavía unos años a competir. Y incluso cuando se vino la pandemia, ese año fue la última vez que fui a una competencia de ese tipo. Fui a Ocotlán,
y de hecho ahí gané el trofeo, la Copa Gigante en una copa de Marquitos Monster Cup, al mejor equipo el mejor sistema, el que hace más show ahí en el evento. Órale. No hizo un número de récord nacional, pero sí, o sea, di demos en esa camioneta, llegué a las 12 del día y eran las 5 de la tarde y estaba sonando, soportaba mucho, tenía un sistema eléctrico muy trabajado. En esa camioneta trabajaba 4 líneas de cero de tierra, 4 líneas de cero de corriente en el puro amplificador de bajos, tenía dos alternadores, el de agencia y un extra. El extra alimentaba solamente las pilas que iban a alimentar el ampli de abajo, y lo de agencia un poco modificado, Big Five, yo usaba un Big Five, modificado el sistema, y con eso alimentaba los 4 amplificadores de medios. Solamente traía 3 ochos por puerta y 2 agudos bullet, 3 agudos, eran 2 bullet y era uno de domo. A mí siempre me ha gustado que brille un poco más el Twitter que el medio, pero así era mi sistema, no traía nada más y estaba insonorizada, toldo, costados, estaba novato al manipular el magneto. Entonces dije, ay, los voy a unir para hacer un ring para unos Diamond TDX, es el más grande. Entonces dije, se los voy a poner para que me aumente la brecha magnética. Entonces yo los junto, les iba a poner pegamento y los acerqué poquito, no los soporté. Y me agarró un pedazo de dedo. Y ya no los podía sacar hasta que no me arranqué el pedacito de la orilla de dedo, porque es una fuerza muy grande. Entonces haz de cuenta que sí, si te agarra una orilla, se pierde ahí esa orillita. Y si te agarra algo, sí se siente bien cabrón la... ¿Y cómo lo quitarías eso? Tienes que hacer palanca con algo, que alguien te ayude. Yo ahí no había nadie, yo me arranqué, fue una orillita y pues vámonos, sí, porque si no esa madre no la abres. Entonces, una persona que conozco me enseñó, me decía, dice, yo una vez estaba trabajando también con esos Neo Ring y se me hizo fácil y los quise acercar cuando se juntaron así en vuelo, se hicieron polvo, de tan fuerte que es el impacto. Entonces sí es peligroso trabajar con los Neo, pero sí te da buenos resultados en los bajos y en las bocinas. De hecho, hay bocinas que están trabajando, o sea, medios rangos que están trabajadas con ring de Faraday y con Neo Ring. En ese caso de los digital, se retiraba el ring de Faraday, que era un ring de aluminio como de media pulgada. Yo usaba unas plaquitas de madera delgadita de MDF del que venden en papelería, y se acercaba, se ponía y ya venían ranurados y el pistón estaba ranurado. Entonces ya nomás ponías, centrabas el ring de Faraday, que era el de aluminio. Ese no tenía magnetismo. Entonces donde lo acercabas ya ponías sus tornillos, atornillabas, no llevaba pegamento, podías usarlo pero no ocupabas. Y eso, la marca decía que te aumentaba un 30% su potencia del bajo. Cosa que yo en ese punto pues decía, está chingón, y sí está chingón, pero ya cuando tuve este aparato, estuve trabajando yo en un bajo propio, en un FI audio, hice algo similar y me di cuenta que los magnetos tienen, aunque no tengan las placas, tienen polaridades, tiene positivo y tiene negativo. Entonces, si tu magneto, como está aquí, tiene el magnetismo en forma positiva hacia abajo y negativa positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Entonces, si tú ponías el Neo en forma de que te diera el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, la brecha magnética se alargaba. Medías y aunque sacaras el medidor acá, seguía teniendo brecha magnética. Obviamente se iba difuminando, le ibas moviendo y iba perdiendo intensidad, pero eso también es una buena ayuda para el bajo, porque también cuando la bobina cae de golpe a la brecha magnética, hace un ruido. Entonces es un ruido de intermodulación también. Entonces, eso yo descubrí que aumentaba la excursión, o sea, la excursión no, aumentaba la brecha, el largo de brecha magnética, pero me bajaba intensidad. Entonces se me ocurrió hacerle al contrario, lo puse de manera que el positivo iba hacia abajo y el negativo hacia arriba, y medí y descubrí que mi brecha magnética quedaba cortada hasta el ras de plato polar, pero aumentaba su intensidad. Entonces, aumentaba intensidad, menor ancho de banda, mayor potencia. Eso no sabía. Eso es lo que pasaba. Entonces,
¿Por qué hice eso de voltear el neo? Me tocó desarmar unos medios de una marca mexicana que trae su ring de neodimio puesto sobre el ring de Faraday. Hay varias marcas que ya he visto así. Entonces, yo los desarmé, esos medios por cierto me los habían regalado, y los desarmé y quité el neo. Y con este aparato vi, y hasta me acuerdo bien claro, le dije, ay, qué tontos los chinos porque pusieron el neo al revés, o sea, pusieron el positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Y cuando hice mi trabajo del FI, me regresé al tiempo y dije, el error fue mío, porque en una bocina de voz no necesitas excursión, no necesitas tanta excursión. Lo pusiste al revés, aumentaste la intensidad de la brecha y disminuiste la excursión. Si es un medio rango, no hay problema. Sí, suena. Órale. Mayor potencia, menor excursión. Entonces, para el bajo, no sé, bajos buenos, JL Audio W7, el 13, los he medido y nadie sabe lo que tienen en el centro. Yo sí sé que tienen, porque ya lo medí. Tienen un T-Jock muy elevado y está ventilado, pero en la parte superior hay una piecita que no distinguen que es otro material, es neodimio. En toda tú ves el bajo desarmado y tiene como 1.5 pulgadas de elevación, ventilado, se ve bien chingón. Y en la partecita superior pareciera que tuviera esto, pero está tapado. Y dije, ¿cómo lo fueron a tapar si ya le gastaron en hacer el hueco? Ventilaron los lados porque como ahí escondieron un neoring. Ese neoring alarga, como eso está bien alto, le da magnetismo a todo este alto y hace que la brecha magnética sea muy extensa y va variando. O sea, tú mides y empieza a marcar desde arriba, ya te empieza a marcar 1000 Gauss, 2000 Gauss, 3000 Gauss, pero ves el medidor y va corriendo numerito tras numerito. Y llegas a la parte más extensa y fue corriendo numerito tras numerito. Eso es buenísimo a la hora de sonar con calidad, porque vas a evitar todos los ruidos por intermodulación, siempre y cuando estés respetando la potencia de ese bajo. Sí, Entonces fue cuando yo dije, órale, estos cuates de JL Audio sí tienen tecnología en sus bajos y sí saben lo que están haciendo. ¿Qué pasa? No sé si han visto el 13W7, es un bajo grandotote y la mayoría de gente dice, es que es muy poca potencia para lo que es el bajo. El bajo, ya las versiones actualizadas con bobinas que traen black coil con resinas de grado militar, ya son de 1500 RMS. Los primeros eran de 1000 RMS y tú veías un bajote. Ay, 1000 RMS, pues qué cochinado. Y quitabas la bobina y eran bobinas de 2 capas. Era bobina de 2 capas vigiliadas. Entonces, ¿por qué traía tan poquita potencia y tanto bajo? Porque ellos se basaban a una excursión grande. Tienen una excursión tremenda esos bajos. Suenan súper profundos, suenan bien bonitos. Sí, traen una bobina con un devanado que viene siendo son 3,5 pulgadas, 4, no recuerdo exactamente, pero estamos hablando que vas a tener una excursión capacitada por ese magneto como de 90 milímetros. Entonces, cuando tienes toda esa excursión, la potencia sale sobrando. Sí. O sea, vas a hacer sonar profundo con poca potencia. ¿Qué más quieres? Obviamente ya si es un bajo de 50, 60 kilos, pues también suenan profundos, pero ¿qué potencia requieres? Sí, entonces sí. Oye, Chente, y esto va bien acompañado de la caja, ¿verdad? Sí, obviamente todo va acompañado con un trabajo de caja. Es 50% caja, 50% bajo, siempre lo he pensado 50%. Yo. Sí, porque, o sea, en casos puedes lograr mejor desempeño de la caja que del bajo, pero es a criterio, obviamente. Si yo tengo un bajo económico, pues yo me pulo más en una caja que tenga más desempeño en la caja que el bajo. Pero si yo tengo un bajo muy chingón, pues ahora sí que trabaje lo que tenga que trabajar, tanto la caja como el bajo, y a sonar. ¿Y de cajas qué nos puedes decir? ¿Qué cosas son importantes en una caja? Me imagino la rigidez es clave. Sí. Rigidez. Para mí la posición de los bajos. ¿La posición? La posición de los bajos y el área de porte. El área de porte es el tamaño del bajo. Sí. Si tienes un tamaño mayor... a mayor área de cono, obviamente mayor área de porte. También depende en qué frecuencia la entones, pero
Pues más o menos así va ¿Qué la regla. pondrías tú? ¿Un 12 o dos 8? Saca tu área de por y yo elegiría el área de por. Es El área del 16. área, perdón, no área de por, área de cono. ¿Cómo saca el área de cono? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el área de cono de cada bajo? ¿De aquí? Ok. Acá. Mides. Obviamente no va a ser exacto porque no es una superficie plana, pero te das una referencia. Es pi por radio al cuadrado. Te va a dar el área. 2 ochos o un 12 me dijiste. Ajá. Una calculadora 3.1416 por, supongamos 8. Vamos a pensar que tenemos 8 pulgadas de área de cono. Que normalmente es un poquito más chico, ¿verdad? Eso. Por lo regular depende mucho de las suspensiones. A mí el Sí. mejor cono es este estilo, porque tienes mayor área de cono. 3.1416 por 8 es pi por radio. Ah, no, espérate, pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416 por radio. No, si el radio son 4. 4 al cuadrado saca primero. 4 por 4 son 16. Entonces 3.1416 por 16. ¿Sí? Se me hace mucho para un 8. Si es el de 8, ¿verdad? De 8. 4 por 4, 16. Son muchas pulgadas cuadradas. Yo lo veo por el área de cono. 12 y 8 y 8 es 16. Pero no, es que ahí te va. Un 18 tiene más área de cono que dos 12. Es que uno dijera, sí, 12 y 12, pero estás pensando lineal. Pero es un círculo. Entonces el 18, si tú lo pones, 18 va a abarcar más. A lo mejor hacia acá no, pero hacia allá sí. Entonces sacas y entre más abierta sea el área, más área hay. Porque, o sea, donde hay menos área es en el centro. Entonces va creciendo y no es el doble. Por ejemplo, 2 ochos no es igual con 15 nunca. Y si tú sacas cuenta 8, 8, 16, dirías, tiene más los 2 ochos. Pero no le llegan 2 ochos al 15. Exacto. Ese es nomás tema. A mí se me hace que estoy sacándolo mal, pero Sí, es simplemente hacer sacar las áreas de los círculos, es pi por radio al cuadrado. Como los por, que 2 de 3 es igual a 1 de 4. Ujú. 2 de 4 es igual Haz de a cuenta 1 que es de lo mismo. 16. Entonces yo siempre voy a optar por área de cono cuando tengo espacio. Sí. Cuando no tengo espacio, pues me ajusto al aire de la caja y lo que sea, porque nos basamos luego a veces en reglas de tantos pies cúbicos para 8, tantos pies cúbicos para 10, tantos pies para un 6.5, para un 12, para un 15. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.5 pies cúbicos y me dices 2 ochos o un 12, yo me voy por 2 ochos. Pero si me dejaran elegir, yo elegiría un 10 o 2 6.5 por el espacio disponible. Que eso suena mejor. Sí, Es que, haces suponiendo, un área. si un bajo de 12 no va a ser un número real, pero si un bajo de 12 requiere 2 pies cúbicos y tengo 1.5 y dos bajos de 6.5 requieren 1.5, los bajos de 6.5 van a sentir que están trabajando en una caja lo suficientemente grande para poder desempeñar su recorrido con sonido nítido, bien. Y el de 12 se va a reducir a que es una caja más pequeña, va a sentir que está más forzado y su respuesta se va hacia arriba. Y a la mayoría de clientes no les gusta un bajo seco. O sea, su respuesta más arriba es un bajo más seco. Su respuesta más abajo es un bajo más suave. Y es lo que todo el cliente va a querer siempre, un bajo más profundo, más suave. Entre más abajo es más suave y más profundo. Y vas a oírte más lejos. A lo mejor con menos intensidad, pero te oyes más bonito, mejor. Eso es clave, fíjate. Sí. Entonces también un bajo que sea sensible, que sea blandito, va a sonar más bonito o no necesariamente. Sí, no, sí. De hecho, un bajo que es suave, en este caso, si te fijas, aquí hay un solo Spider muy blando. Sí. Este es un bajo más rígido, Sí, eso aunque es muy esté duro. nuevo, pero es un bajo que se basa en la rigidez porque es un bajo que está diseñado para mayor potencia que este. Okay. Entonces, estos bajos principalmente se basan a trabajar una relación potencia con sensibilidad. Entonces, este bajo, con su excursión que va a tener y la sensibilidad que va a manejar, porque al tener menor cantidad de componentes, o sea, tenemos un Spider delgado, con menor peso, un cono ligero y una suspensión que prácticamente está ligera, no le causa carga a la bobina y va a trabajar bien. O sea, va a lograr una excursión y unas velocidades que te van a emitir un sonido bueno, que a lo mejor con menos potencia
va a sonar igual que este con más potencia. ¿Y que se traduce al decir potencia? Dinero en el bolsillo del cliente o incluso en el de nosotros, porque podemos llegar a vender un amplificador de mejor calidad que te deja más prestaciones con menos potencia y logramos mejor sonido con menos potencia. Y en ese caso, al hablar de potencia, tenemos que, si tocamos el tema de carros modernos, energía es un factor que dices, ay Dios, ¿cómo le hago? No puedo cambiar batería, no puedo involucrarme mucho con el sistema, pues entonces logras mejor resultado con algo así. Oye, gente, por ejemplo, siempre nos preguntan si es recomendable cambiar la batería de los coches de agencia. ¿Tú recomendarías cambiarlo? Si vas a poner, depende qué cantidad de sistema vayas a usar, pero sí. Si siempre que puedas, siempre voy a recomendar la batería más grande en amperes, en carga en CCA, la más grande que le quepa a tu vehículo. Me toca escuchar a la gente luego que, ay, se me dañó mi batería y marqué a la agencia y me dicen que la batería que lleva mi carro es la de tantos amperes. Y yo me quedo de así como de, yo a mi carro le pondría la batería que más amperes tenga, aunque no tenga equipo de sonido. ¿Por qué? Porque las baterías están diseñadas, bueno, en el sistema eléctrico, para que dé abasto solamente a lo que trae el carro y solamente por el tiempo de garantía, que son 3 años. Pero si tú respetas los voltajes de tu batería y tu carro marca que está utilizando una batería de 530 amperes y tú le pones una de 1000, te garantizo que si pones la batería de 1000 te va a durar 6 años, porque la de 500 te está durando 3. Y si tú usas adecuadamente esa batería de 1000 te va a durar el doble de tiempo. Okay. Entonces en el sonido es lo mismo. Más batería, mejor respuesta del sonido y más tiempo te va a durar. La batería misma. Sí, luego ya no retienen carga. Exactamente, sí, sí. Principalmente es su funcionamiento. Oh, pues fíjate que qué interesante eso que nos explicas. ¿Alguna otra? Una duda, no hombre, y me surgieron como 1000 dudas. Sí, fíjate que no siempre que he tocado temas con personas, este tema que yo conozco, en realidad muchas veces a muchos instaladores no les interesa. Dicen, no, pues es que yo cómo voy a saber, a mí no me interesa. Y sinceramente a mí me interesó porque un área de lo que yo me dedico es a la reparación, a la customización de bajos. Entonces a mí sí me interesó por eso, pero gracias a eso yo ya veo de otra forma, cada que veo subwoofers que llegan a, no, que mira, son tanta potencia. O sea, yo ya digo, ya no me... doble bobina o mira, este marca 5000 watts y pues yo la neta siempre agarro un bajo y le veo esta parte. Antes que empezar a verle lo bonito, lo de acá, yo primero veo esta parte. Y al puro ver digo, y me asomo. Hay ciertos bajos que traen una elevación polar aquí muy padre y te ayuda mucho, es un bajo muy durable. Kicker CBR en sus épocas de gloria traía esa elevación y era un muy buen bajo. Ahorita ya no son tan buenos, ¿verdad? Han decaído su calidad. Pues yo me quiero pensar que es para mantener precio, pero sí han dejado mucho que desear. Las versiones más antiguas, hasta gusto me daba repararlas porque, pues ahora sí que yo aprendí mucho de todas esas marcas porque veía el secreto del Pioneer, el secreto de Kicker, de Punch. Y ya ahorita me toca que reparo más bocinas y ya no hay secretos. Y digo, como que si ya cuando me toca, por eso te digo, me traje porque vi y dije, ay, aquí hay algo que no había visto en otros. Sí. Pero porque su versión R anterior no estaba así. La versión R anterior de Alpine sí la había visto y no estaba así. Esa es la nueva. Esta es la versión un poco más reciente. La nueva versión. Y se ve más pequeño y muchos decían que había decaído, pero al ver su motor, en realidad está... ¿Sabes cuáles son unos buffers que nos gustan mucho? Unos Image Dynamics. Usamos mucho la línea IDQ, los 10 pulgadas. No manches, suena... Esos bajos usan muy buena brecha magnética. No he trabajado con tantos, pero sí están enfocados en calidad de esos bajos. Y suenan duros. Suenan bonitos, suenan fuertes. 500 watts RMS y jalan, pero con ganas. Un par de 10 y así una frecuencia bien bonita. Y es por eso, te digo, o sea, ellos se basan mucho en tener brechas magnéticas bien adecuadas a lo que están utilizando, porque hay marcas que utilizan bobinas grandes y placas magnéticas muy delgadas y ves el bajo trabajando bien fuerte, pero su sonido es feo. Es ruidoso, soy el ruido de motor, soy el ruido de fricción, de todo, y pues no lo disfrutas. O sea, sí lo puedes enmascarar con la caja y con los por, pero pues entre más callado trabaja un bajo es más bonito.
se ve cuando un bajo está trabajando, sufriendo, y cuando está bonito, se ve parejo, y a veces que ve los bajos y que hasta se mueven raro, y este bajo, ¿cuánto le falta para que se acabe? ¿Sabes qué? Nos tocó un cliente que nos trajo un Explorer y traía un Puffer, un Rock Series. Bueno, traía un par de doces del Rock, del RKS. Probablemente te ha tocado repararlos, que hay muchísimos, se venden mucho. Y entonces me dice que vi un video de unos 8 que dice, no hombre, le puso un montón de potencia y se movían. Dice, yo quiero que así se muevan los míos. Pero eso es malo, ¿verdad? Tiene que ser un bajo Debe lineal. ser, sí, debe ser movimiento lineal. A veces las cámaras no están capacitadas para movimiento, pero de todos modos, no es lo mismo ver un bajo excursionándose en su límite mecánico por un minuto a traerlo funcionando para... Es que hoy en día la mercadotecnia, las publicidades de las redes sociales y todo, te sacan un video de 30 segundos donde el bajo está, dices, no manches, yo lo quiero, y lo traes y lo pones y piensas que te va a aguantar la peda de tu vida, y No. te aguantó 10 minutos, güey, con esas pinches excursiones, y te quedas así de, ay, caray, pero es por eso. Oye, gente, eso le quiero decir a la gente. Fíjense que esta bobina me estaba platicando que a medida que se va utilizando y no está bien ajustado o la caja también está mal hecha, se van quemando, a lo que me decías. Va acumulando daño la bobina. Va acumulando daño. Entonces llega un momento que a pesar de que no lo traigan al máximo del volumen, un día en la mañana que lo tengan al volumen 10, se queme el buffer. Pero se quema porque ya ha acumulado daño de mucho tiempo. Y es una cosa clave que nos pasa seguido con los clientes, porque uno a veces lo regulamos las ganancias siempre con osciloscopio, con la intención de que el ampli esté bien y ver el buffer también en funcionamiento, que suene agradable, que no se escuche forzado. Pero luego ya ves que los clientes le mueven para tener un poquito más. Es que fíjate que sinceramente sé, porque trabajo también tengo mi taller, y sé que la gente nunca quiere algo tranquilo. Dice, es que yo no quiero ir a competir, yo nomás quiero por ahí dar la vuelta, y ya estás alegrón, y te digo porque también fui joven, y yo cargaba sistemas grandes, toda mi vida me gustó traer sistemas grandes. Entonces llegaba el punto en el que ya andabas alegrón. Me pasó me recuerdo, fui con mi novia a una boda, que ahorita es mi esposa ella, y recuerdo que traía mi sistema en mi carro. En ese tiempo eran 4 MTX cuadrados creo que era RT 85, estaban buenos, y traía un amplificador Rockford Fosway de la línea Power T2, y se oía fuerte. Y me acuerdo que ese día no era de tomar así tanto, pero ese día salí con mi bien happy, y yo le subí, esta madre no suena. Subí. Llegué a mi casa, dije, todo está bien, y el día siguiente ya en mis 5 sentidos, como que le falta agudo. Ya no había agudo. Se quemaron. Pero el hecho de que no estás en tus 5 sentidos bien, no te deja percibir todos los sonidos, mucho menos escuchar que estás dañando algo. Entonces eso es lo que pasa. Y la gente dice, es que lo quiero, yo nomás me tomo mis 2 cervezas, con una tienes, para ya después no empezar a escuchar bien, y súbele, trépale. Otra cosa que ahora en la actualidad es muy, muy, muy común, es el formato de reproducción que utilizan. La mayoría traen Spotify, incluso usan YouTube Music, música directa del Face, y aunque tú tengas el mejor ajuste, si tu música con la que estás reproduciendo tiene un formato malo, olvídate de tu ajuste. En cuanto se empiece a escuchar mal, ahí va a haber daño. Entonces, es algo que tienes que estar ya acostumbrado. Hay muy pocas aplicaciones que te mantienen formatos de calidad, y muy pocos artistas que ya graban su música en estudios de grabación certificados donde hacen bien el trabajo. Ahorita con toda la moda de corridos tumbados y todo eso, no conozco un artista de ellos que estén utilizando un estudio de grabación de calidad para grabar su música. Yo me imagino que al menos los grandotes sí, ¿no? Que Peso Pluma, por ejemplo, yo pensaría que le invierte. Búscalo, busca a ver si hay en Tidal Peso Pluma. Tidal es una aplicación que tiene formatos de calidad. Entonces, ahora sí que hay aplicaciones que tienen puro HD, High Definition en la música. Entonces, si el artista no tiene su música grabada en ese tipo de formatos, pues las aplicaciones esas no van a contratar su música. Entonces, ahora sí que ahí desconozco un poco ese tema, pero hay muchos artistas actuales que su música está grabada
en algo muy improvisado. Entonces, desde ahí ya tenemos nosotros problemas a la hora de gastar en equipo. Entonces, ahora sí, lo que yo siempre le he dicho a todos los clientes y incluso a mis conocidos del audio, Sí. que no podemos tener todo en esta vida. Tienes que decirle a tu cliente, ¿quieres un equipo que se escuche bien y te dure? ¿O quieres un equipo que se escuche fuerte, pero no te doy garantía porque sé que lo vas a dañar? Entonces, o sea, o suenas fuerte por poco tiempo, o suenas bien, más quedito, pero por más tiempo. Eso es clave. Eso para mí es clave. Y eso lo he descubierto por las estructuras de cómo están los bajos, por los formatos de grabación que tenemos. Entonces, pues ahí ya, o sea, te digo, siento que ya tengo algo de experiencia en esto y siento que eso es el por qué dañas o no un equipo. Oh, no manches, pues qué completo esta clase Sí. privada para nosotros y para todos ustedes. La verdad es que es un tema yo creo que no tan digerible para muchas personas. Es algo nuevo completamente para mí en esa parte de los polos, de la estructura de un subwoofer. Entonces sí hay algunas cosas técnicas que me encantaría también saber después, pero hasta me da miedo preguntar porque yo sé que vas a enseñar un montón. Que, por ejemplo, las doble bobina, ¿por qué es doble bobina? Mira, esto es una bobina. Todo el mundo pensamos que es dual voice coil porque son dos. Sí. Son 4 capas. El positivo es positivo y negativo. Entra la bobina, gira, llega hasta abajo y luego gira hasta arriba. Salen 2 puntas. Esa es una bobina. Y en otras 2 capas es lo mismo y es otra bobina. Okay. Más que nada sigue siendo una bobina, pero con 4 filamentos que te forman 2 resistencias o 2 impedancias. Resistencia cuando no está en el magneto, impedancia cuando está en el magneto. Sigue siendo una sola bobina de 4 capas con la... ¿Y para qué te ayuda eso? ¿Para el ohmiaje? Es para configurar tu amplificador. Si tú tienes un amplificador que te va a trabajar a un ohm, por ejemplo, tu amplificador te entrega 3000 RMS a un ohm, por regla te va a entregar 1500 a 2 ohms, te va a entregar 754. Entonces, si tú tienes un amplificador de 3000 watts, pues la mayoría de veces no vas a querer usar 700. Entonces, para que un bajo, por ejemplo, si tú tienes este bajo y tienes tu amplificador, vamos a poner un ejemplo más pequeño de bajo, de ampli, un 2000 RMS, entonces no vas a ponerle un solo bajo de doble de 4 ohms. Le pondrías 2 y vas a hacer una conexión en serie, no, paralelo, perdón, que te va a llevar a un ohm 2 bajos. Vas a quedar arrancando a un ohm en tu amplificador, que esto es nomás al momento de arranque, porque ya hablando de tema de caja, en la caja va a haber el riesgo de impedancia, que en realidad el amplificador nunca va a sentir un ohm, solamente el arranque. Pero es más que nada para hacer ese tipo de configuraciones. Obviamente, si tú tienes 3 bajos, tienes que saber hacer tus configuraciones, conexión serie, paralelo. El chiste es que busques tu configuración final y lo que va a detectar el ampli en el arranque. Si tienes un amplificador, por ejemplo, si tú ya tienes tu amplificador para hacer tu equipo de audio, entonces ahora busca qué bajos se acomodan al máximo rango de trabajo para tu amplificador. No es nomás decir, ay, compré 2 bajos dobles de 2 y mi amplificador es estable o no. No te va a funcionar porque o los conectas a punto 5 o los conectas a 2 ohms. Cosa que si a punto 5, si está bien alimentado, a lo mejor siendo un buen amplificador te va a trabajar por el riesgo de impedancia, pero que en realidad vas a estar forzándolo y acumulándole daño. Y si lo pones a 2, pues no te va a dar su potencia máxima. Entonces, ahora sí que ahí pues son un chorro de factores. También hay personas que utilizan amplificadores, sobre todo las personas que se dedican a la calidad del sonido, muchas veces eligen sus amplificadores grandes y no le sacan el jugo adecuado, no porque no sepan, sino porque el amplificador, sus pruebas, cuando tú ves en el manual, la primera prueba es a 4 ohms. Entonces la mayoría de veces ellos trabajan a 4 ohms porque es en el rango que el amplificador es más estable, tiene un factor damping mejor y una reproducción más limpia. Entonces, no sé si te ha tocado ver sistemas de SQ que tienen amplificadores y ves los bajitos y unos bajitos bonitos ahí, pero es porque están haciendo eso. O sea, ellos buscan una reproducción natural.
que sea más pura. Sí. Entonces lo logras cuando no hay saturación. Y ya los que somos más de andar dando la vuelta, más de cepelear y todo, pues al final de cuentas va a ser lámina, saturación, va a ser de todo. Y por eso hay que saber diseñar ese tipo de cosas. Sí. Sí. Bueno, pues está muy bien. Fíjate que nos pasa que nos llegan muchos clientes que andan buscando calidad y potencia. Pero, o sea, yo creo que se puede, pero es pagar un poco más, ¿verdad? Sí, En equipos más, ahí la más limitante es el caros. bolsillo. Ahí si Sí. hay equipos, hay bajos que te pueden dar una calidad muy buena. Ahorita yo tengo unos bajos ahí en mi colección personal, traen conos full carbon, o sea, fibra de carbono. ¿Para qué te sirve eso de la fibra? Ahí te va. El hecho de tener un cono de fibra de carbono, la fibra de carbono es muy rígida Sí. y es muy ligera. ¿Qué pasa cuando tú tienes una bobina muy potente y le pones peso? Pues levanta un bote de 20 litros lleno de agua y levanta uno de 10 lleno de agua. ¿Cuál es más fácil? No, pues el de 10. Eso pasa con la bocina. Más Un cono ligerito. que pesa menos es más fácil que suene y más fácil va a poder hacer cambios de frecuencia sin que los notes. Entonces, obviamente, entre mejor sea el material del cono es muy crucial. En la calidad del audio, el material del cono es importantísimo. La rigidez es importantísima. Entonces, son materiales que son más caros. Sí, Entonces, claro. por eso te digo, la limitante siempre va a ser la bolsa. Tengo esos bajos, son conos de fibra de carbono, un chorro de centradores y todo, y con unas brechas magnéticas gigantes, que si yo quisiera usarlos para calidad, puedo lograr unas excursiones muy limpias, sin que emitan ruidos raros. Pero ¿qué ocupo? Muchísima potencia. Al decirte potencia, necesito sistema eléctrico, cableado, mucho cableado. Entre más cableado tengas es mejor. Te digo, en mi experiencia con mi camioneta, yo sé que para 4500 watts RMS no necesitamos 8 líneas de cable calibre cero, y yo las usaba, pero no crean que yo inicié y dije, ay, ahí están las 8. Yo inicié con 2 líneas, mi amplificador traía doble entrada de calibre cero. Después fui probando poco a poco más, y cada que había más cable en mi sistema era mayor el rendimiento que me daba mi equipo. ¿Rendimiento te refieres a potencia final? Potencia y tiempo de funcionamiento. El sistema de energía yo siempre lo relaciono como el sistema de agua de una casa. Tienes tu batería, viene siendo como un aljibe que guarda el agua. En este caso la batería guarda la carga. El alternador es el que genera la energía, caso que sería el agua que llega a tu aljibe. Okay. Entonces, ¿cómo vas a sacar esa agua de ese aljibe? ¿Cómo vas a sacar esa energía de esa batería? Usa No, pues con cables. con manguera en caso de la energía es con cable. Okay. No es lo mismo que tú tengas una línea cero a que tengas 4. Al tener más cable, más energía disponible, tienes una descarga más rápido. Y donde oigan que es descarga, me van a querer colgar, van a decir, no, yo no quiero que mi batería se descargue. Lo decía hace rato a Fabián, que para los amplificadores el tema de la descarga es bueno, para la batería no, pero para tu amplificador sí. Y si tú tienes un equipo de alto rendimiento, pues ahora sí que la batería aguántate. O sea, lo único que puedes hacer es tener un alternador que esté cargándola más rápido para que tú puedas tener esa descarga, para que el amplificador trabaje en niveles altos un poco más estable, sin tener saturaciones, sin tener clipping. Sí. Porque también recuerden que se pierde mucha potencia en calor. Y ya después de rato un amplificador genera calor y esa energía perdida siempre va a ser eso. En todos los casos. Entonces, a veces veo que dicen, yo hice tal número, tengo tal ampli con tanta potencia. Y dices, no, pues esa potencia te la dio en un solo pico. No es estable. La música es un evento caótico que va a necesitar de voltajes diferentes para cada frecuencia. Entonces, ahí sí, pues ahora sí que... momentos, exactamente. Y cambios, de repente la música está sonando más intensa en un lado de las frecuencias cuando pum, se hace el cambio. Y eso es lo bonito, eso en realidad es lo que excita nuestro oído. Estar escuchando muchos sonidos diferentes y te pone un rato alerta y al rato te relaja. Entonces es lo bonito de la música, que es un evento así caótico. Pero hay que tener en cuenta que para todo eso, o sea, el equipo de audio que esté diseñado con poco presupuesto para rendir mucho no existe. Y muchas veces los clientes es lo que buscan, pero no existe. Existen los equipos buenos, pero te van a costar. Y hablas de potencia, no te bases en el bajo.
Hace poquito me llegó un bajo de Italia. Es un bajo impresionante, pesa 80 kilos. Y lo tuve en exhibición en mi taller para que los clientes lo vieran. Y un cliente joven me dice, ay, con uno de esos harías un desmadre, ¿cuánto cuesta? Y ya le dije, un precio más o menos, ¿no? Más o menos, ¿cuánto cuesta un bajo de esos? Un bajo de esos en precio de público está marcado en la lista en 80,000 pesos. Para los talleres es un poco más barato, El bajo. pero el puro bajo. Sí, el Entonces y luego falta la caja. yo le dije, espérate, yo le dije, es que ese es el bajo. Y dice, no, pues ya con unos 20 más ya lo echas a andar. Dije, no, güey, yo creo que con unos 150,000 más. Le dije, porque mira, detrás de un bajo de 80,000 vas a requerir un ampli que cuesta como 50, 60,000 pesos. Y para poder echar a andar ese bajo, ese ampli, necesitas un sistema eléctrico muy canijo. Estamos hablando de 4 rollos de cable calibre 0, baterías, estamos hablando de otros 50,000 pesos. Y a eso agrégale una caja que esté con un diseño poca madre, con mucha madera muy fuerte. ¿Cuánto vas a querer? ¿Cuánto le vas a invertir? Y un carro que estés dispuesto a que se va a desbaratar, porque al tener un bajo de esa categoría, lo vas a poder, ese bajo sin problemas, puedo trabajarlo a 20 Hz, trae 12 milímetros de excursión, perdón, 120 milímetros de excursión, son 12 centímetros. Entonces, y esa es la capacidad que tiene la brecha magnética. Entonces, imagínate si lo llevo a sus límites mecánicos, todo lo que pasa, las láminas, los vidrios no se quebran. ¿No se quebran? Si están bien pegados, si no hay ninguna fisura en el vidrio, no se quebran. Se quebran cuando está despegado de algún lugar o hay una pequeña fisura y está en el sol, pum, se hace añicos. Pero si está intacto el vidrio y bien pegado, no se quebra. En mi camioneta lo que pasó fue que la lámina se empezó a quebrar. Donde hay doblez, quebrado. Estaban las puertas de atrás y al ras de las puertas de atrás todo el contorno estaba abierto. ¿Y qué haces ahí? ¿Los soldas? No, se vuelve a tronar. Yo opté porque va a haber flex, todo momento va a haber flex. Como era una parte donde hacía una L y estaba reducido, agarré mi pistola de poliuretano y sin piedad le dejé que el poliuretano que sellara y saliera por el otro lado, lo limpié y dejé que secara y insonorizar. Evité que se metiera el agua, se iba a seguir tronando. Sí. Pero como ese pegamento es un tanto flexible, aunque se siguiera tronando, iba a seguir sellándome. Por eso, pues ya un equipo así tampoco es de que, ay, te van a llevar un vehículo 2020 a que le pongas un equipo así. ¿Qué te dijo el cliente? Muchas gracias, al ratito vengo. Dice, no, déjame junto con mi aguinaldo, ¿verdad? Sí, y es que yo a veces... o sea, sí estamos para vender y sí me encantaría vender bajos de esos, pero no me gusta tampoco venderle algo a un cliente que después no vaya a poder usar, porque de cierta forma mi responsabilidad es darle el soporte del equipo que yo le venda. Entonces, si a muere y muere vas a ajustar para el bajo, pues vas a durar muchos años para sonar como quieres. Por cierto, ese bajo es el único que hay aquí en el país. ¿Sí? Sí. No inventes. Me lo iba a traer, pero no cabía. No cabíamos. Está tremendo eso. Está bien grande, sí. ¿Y ese no lo piensas, lo tienes ahí exhibido en tu...? Lo tengo guardado, tengo una colección de bajos gigantes ahí en mi taller. Me hacen falta algunos, pero tengo FI Audio, DC Audio, Digital Designs, tengo SP Audio, tengo Solo X de las versiones viejas, tengo muchos bajos grandes. Me gusta mucho, aunque no los use, me gusta mucho tenerlos. El DC Audio es un DC Audio nivel 6, pesa 50 kilos. Tengo la línea de SP Audio, la SP3X Ruber. Son bajos de 55 kilos, me parece. No, 60 kilos, perdón. Esos pesan 60 kilos. Tengo dos. Tengo FI Audio de neodimio y de ferrita. De hecho, tengo Deep Bones también. 4515 te vamos a visitar allá. Sí, ¿Sí los muestras o los tienes guardaditos ahí? Están guardados, no están exhibidos. La verdad es un dolor de cabeza y de espalda estarlos moviendo. Sí. Porque sí, este que llegó es el más grande que tengo. Es SP Audio también, la línea Rocket Line. Mucha gente no la conoce porque es una línea que originalmente se va a vender solamente en Italia. Conozco a la persona, al dueño de SP Audio, y desde que lo empezó a fabricar estuve diciéndole que yo quería uno, que quería que me lo mandara. Y sí, hasta eso me lo mandó. Le mando un saludo a mi amigo Marco.
Pues gracias por haber mandado ese bajo, pero sí está No, algo. Cuando llegó en una tarima, de hecho me lo mandó directo de Italia. como si fuera un motor de esos Sí, que... llegó su tarimota, me acuerdo que tocó el de DHL y me dice, oye, traigo un paquete, pónmelo ahí abajo, le dije. Y se me queda viendo, dice, es que ocupa ayuda. Porque viene en una tarima grande. Y, dije, ay. Y ya fui, sí, era una tarima, no. Lo bajamos entre yo y el de la paquetería. Y todavía no entraba al taller. Aquí déjamelo, al rato lo bajamos, lo paso yo. Y ya ahí afuera lo empecé a desempaquetar bien en una caja de madera de pino. Sí. Y trae su bolsa de terciopelo y un trozo de tela de seda que lo envuelve. Y todo el interior de la caja es foam para que no se golpee. Al puro que abres la caja, es una caja como si fuera una caja de un barco pirata. Trae su soga de barco, como de, ¿qué calibre será? Como de 1,5 pulgadas la soga. Se ve muy bonito. El puro empaque, me comentaba Marco que costaba como 3,000 pesos. El puro empaque está no grabado en inventes. láser y todo. Entonces lo sacamos y una sola persona no lo mueve fácil. Ocupas, yo creo, estar muy trabajado en el gimnasio para poderlo. Oye, Pero Chefi, ¿te sí. gustaría hacer como algún museo de tus bajos? De ¿O hecho, cuál es la idea? fíjate que yo tenía, ahora sí que es una idea vaga o un sueño, por así decirlo, ya estando yo un poco más grande que mis hijas o hijos crezcan, ir a eventos y yo rentar un stand donde yo pueda exhibir todo ese tipo de bajos grandes, porque sé que es una colección que no cualquiera la puede llegar a ver, o es algo que no cualquiera puede decir, me compro un bajo para la siguiente semana. Yo llevo muchos años comprándolos. Por lo regular duro juntando dinero todo el año y se viene el final de año y digo, ya tengo una alcancía, deja ver en qué me gasto esa alcancía. Y vas viendo qué bajo te gusta. Y estoy viendo qué bajo me gusta, sí. Una cosa que sí se reconoce de esa colección es que todos esos bajos no he pagado el precio de público. De todos esos bajos, en algún momento he conseguido precios de distribuidor. Lo más caro es precio de instalador que he obtenido. Sí. Pero, o sea, como que esa colección la estoy formando, tiene que ser así, porque ahorita me falta un bajo que quiero, un Pride Audio, pero no he podido conseguir un precio Bueno. que sea de un precio de distribuidor como tal. Pero ya estoy en tratos con, a ver si me toca traerme el mero bueno. Ruso. Pero ese sí, en precio, sí se lleva al SP Audio gigante que tengo. Entonces ese sí todavía es un gasto más Si tuvieras grande. que quedarte con un solo bajo, ¿cuál elegirías? Sí. Ya valió, man. Es que todos ¿Qué me podría? gustan. Así dices, Por eso nomás uno que te diga tu esposa, ya sabes que Gentenator, te voy a quitar tus bajos que me diga, y nomás te voy a dar chance que me de diga, uno. ¿verdad? Como decía el meme, ¿verdad? Me dijo que mis bajos soy yo. Y está la señora está llorando y dice, todavía lo escucho a 5 cuadras. Sí, no, pues si tuviera que elegir uno, ¿Será ese nuevo que acabas de encargar? no lo he escuchado cómo suena, pero sí me gusta mucho su estructura. Me gustaría desarmarlo. ¿Desarmarlo? Sí, me gustaría desarmarlo. Pero es darle en la torre, ¿no? También Sí, al hay que bajo. desarmar. Un bajo de ese calibre, en realidad lo único que despegas es la suspensión. Ok. Todo lo demás ya va armado con tornillos y puede volver a quedar. Pero tomos, como que sí dices, es una inversión grande como para jugarle ahí a desbaratarlo. Entonces, tengo ganas, tengo un proyecto en puerta, no sé si me tarde todo el año para hacerlo. Quisiera usar un par de esos bajos para mi proyecto. Pues con gusto lo voy a reparar. Entonces sí, pero yo creo que no me quedaría con ese. De hecho, aquí ya entraría un tema más sentimental. Yo me quedaría con los Digital Designs Con o me los de tu quedaría, primera me coche. quedaría con el DC Audio. Esos bajos sí los utilicé. El DC Audio nivel 6 y los Digital Designs. Me traen muy buenos recuerdos. Incluso mi primer bajo grande fue un FI y fue el que probé ese bajo y nunca más quise bajos pequeños. Me acuerdo que tenía un amigo de Estados Unidos y platicábamos. Me acuerdo que había ido a una competencia, yo traía 4L7 y pues siempre los números comunes, 144, 143, y ya estaba cansado porque nunca ganaba. Y decía, aunque sea un segundo lugar, pero nunca estaba ni en el podio. Con 4 Y L7. empezaba, estoy hablándote por ahí como en el año del 2010, empezaba a surgir Facebook y videos, y en una ocasión clara recuerdo que vi un video de unos bajos Digital Designs. En ese tiempo estaba de moda, se empezó a poner de moda hacer el tejido de la trencilla aquí, tinsel LED que se llama. Y esos bajos ya venían así.
Entonces le estaban dando una excursión mortal, estaba al aire libre y el bajo estaba funcionando, se desbarataba el cono, pero la bobina seguía jalando. Y yo me quedé impresionado. Chin, yo quiero algo así. Y curiosamente, por los rumbos que yo vivo, hay un señor que vende audio, en este tiempo vendía audio, espero que siga vendiendo, ya tengo mucho que no lo veo. Y da la casualidad que él tenía 4 piezas de bajos digital de Sings. No sé por qué, incluso me dice, ni los puedo vender, llévatelos. Me acuerdo que hasta me los vio. Yo se los compré, dije, yo fiado, agarro lo que sea, ¿verdad? Y no, empecé en ese tiempo me acuerdo que tenía unos MTX Thunder 9500 y no me gustaba cómo sonaba, no los podía hacer sonar bien. O sea, como yo quería, sí sonaban bien y fuerte, pero no como yo quería. Y recuerdo que cambié ese modelo de Digital Design, y era un modelo pequeño, era 600 RMS. No, los escuché y dije, de aquí soy yo. Empecé y le platicaba a ese amigo de Estados Unidos de que había tenido esos bajos y eso. Y me dice, no has calado estos. Y me acuerdo que me mandó por Messenger una foto de un bajo FI. Hombre, lo vi, híjole, y me mandó una comparación con otro y me dijo, no, pues cuesta $350. Y yo en mi pobreza de esa época dije, no, pues incomprable. Sí. Me acuerdo que en ese tiempo el dólar estaba como a 10, como a 12 pesos, creo. Pues daba un precio, no recuerdo si era como 6,000 o 7,000 pesos. En realidad, si lo comparo con lo que gasto ahora en bajos, pues no era nada. Y recuerdo claro que me dice, te lo vendo. Pues no recuerdo claramente cómo lo consigue, el chiste que me lo mandó. Tenía un sobrino en Estados Unidos y se encargaron de hacérmelo llegar. Me llegó y apenas empezaba con los diseños de cajas. Usaba un programa sencillo y así. Yo hice mi diseño allá como Dios me dio a entender y ese programa. Y dije, no, yo ya no quiero bajos pequeños. Ponía canciones con frecuencias de menos de 30 y el bajo seguía sonando. Recuerdo que hasta la caja brincaba en la cajuela de mi carro. No, hombre, me sentía soñado. Y después, recuerdo que ya se acercaba el tiempo que yo me iba a casar. Me casé en el 2018 o 2018. Y recuerdo que ya quería abrir mi negocio formal porque yo ya quería dedicarme de lleno a esto. Entonces conseguí un distribuidor aquí importador, más que era importador de DC Audio y me enseñó los modelos de bajos y lo vi y dije, no, el nivel 5 lo quiero y pues dije, pues ni modo FI te vas a ir. Me recuerdo que lo vendí. De hecho, si lo pudiera volver a recuperar, también sería uno de los bajos que yo me quedaría. El modelo era FI SP4, fue la primera generación de esa línea de FI. Me encantó ese bajo. Y sí, era, si mal no recuerdo, era 3000 RMS, traía bobina de 4 pulgadas con 4 capas de alambre plano, pero en ese tiempo todavía no era muy común ver Black Coil, venía de alambre dorado, pero fue otro mundo. Después de eso lo vendí, compré el DC Audio nivel 5 y sí estaba más potente el DC Audio, me gustó un poco más, pero en realidad el que me metió al tema de los bajos grandes fue ese FI que hay veces que veo las cajas porque todo está apilado en cajas, son alteros de cajas y por ahí vamos a sacar uno, le digo a mi primo, vamos a sacar uno. Oh, se vuelve un dolor de espalda esa madre porque están muy pesados duras, todos, sí. ¿Te gustan? Sí. Pues, sí. Chente, muchas gracias. Y pues algo más, Chente, que quieras decir aquí ante las cámaras, muchas gracias. Pues ahora sí que solamente mandar un saludo a algunos amigos. Un saludo a Fernando Félix, a ver si nos ve, a Marco Gallone, a toda la banda de Instaladores Unidos, a mi primo el Canguro también, y también un saludo al camarada Torcaso, porque ya me dijo, si no me mandas un saludo me voy a enojar. ¿Al Torcaso? A un amigo Torcaso. Aquí, puros Son puros apodos de zoológicos, sí. Yo no sé a mí cómo me van a poner. Sí. Pero bueno, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido entretenido, informativo y cualquier duda o algo aquí déjensela saber al Chentenator. Aquí estamos a la orden. Ahí.